Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Es un placer establecer el siguiente contacto con ustedes, apreciados oyentes de Radio Bea. Usted está escuchando el programa El Rollo del Libro. Y queremos animarle, como siempre, a que juntos nos acerquemos a la palabra de Dios y podamos estudiarla. Si usted en este programa va a acompañarnos directamente al estudio de lo que corresponde para hoy, queremos darle una serie de recomendaciones que van a ayudar a enriquecer su tiempo de estudio en la palabra de Dios. Tome en cuenta lo siguiente. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Apreciamos enormemente su sintonía, que usted esté conectado y vamos entonces hoy a ocuparnos a estudiar el libro de Jueces, capítulo número 7, y esperamos que juntos podamos tener ese placer de conversar y aprender juntos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. damos lectura por última vez a este capítulo 7 y vamos a utilizar para una mejor comprensión la traducción de la Biblia TLA, traducción en lenguaje actual. Gedeón, a quien ahora llamaban Jeroboam, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los madianitas será de ellos y no mía. Por eso, reúnelos, y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esa manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Dios le volvió a hablar a Gedeón: todavía hay demasiados soldados. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo: pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón:
Con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Así que Gedeón se quedó con 300 hombres. Recogió los cántaros y las trompetas de los demás y los mandó de vuelta a sus tiendas de campaña. El campamento de los madianitas quedaba más abajo, en el valle. Esa misma noche Dios le ordenó a Gedeón: levántate y ataca a los madianitas, yo te daré la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja al campamento con tu sirviente Purá. Cuando oigas los que están diciendo, perderás el miedo. Gedeón se fue con su sirviente a los puestos de vigilancia del ejército enemigo. Los madianitas, los amalecitas y toda la gente que se habían dispersado por todo el valle eran tantos que parecían una plaga de saltamontes y tenían tantos camellos como la arena que hay en la playa. Cuando llegó Gedeón, oyó que un soldado le contaba a otro el sueño que había tenido. Le decía: yo he soñado que en un pan de cebada venía rondando sobre nuestro campamento y chocaba contra una tienda y la derribaba. Su compañero le respondió: no cabe duda de que se trata del ejército de Gedeón. Dios les va a dar la victoria sobre nuestro ejército. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y lo que significaba, adoró a Dios. Luego Gedeón volvió al campamento israelita y ordenó: ¡arriba todos! Dios nos va a dar la victoria sobre el ejército madianita. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y le dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar la suya y griten: por Dios y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los otros 2 grupos hicieron lo mismo. Con la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha, todos gritaron: ¡al ataque! ¡Por Dios y por Gedeón! Los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, rodeando el campamento enemigo. Al oír los gritos, todos los del ejército madianita salieron corriendo. Los israelitas, por su parte, siguieron tocando sus trompetas, mientras Dios hacía que las tropas enemigas se atacaran entre sí y salieran huyendo. Se fueron a Bet-sitá, camino a Sererá, y llegaron hasta la frontera de Abel-Meolá, cerca de Tabat. Entonces llamaron a los hombres de la tribu de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el territorio de Efraín con este mensaje: vengan a pelear contra los madianitas, vigilen las partes bajas del río Jordán y de los arroyos hasta Bet-bará, para que los madianitas no puedan cruzar por allí. Los de las tribus de Efraín obedecieron estas órdenes y capturaron además a Oreb y a Zeeb, que eran 2 jefes madianitas. Mataron a Oreb en la piedra que ahora se conoce como Roca de Oreb. A Zeeb lo mataron en el lugar donde se exprimían las uvas para hacer el vino, que se conoce como Lagar de Zeeb. Persiguieron a los madianitas y después llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. El rollo del libro está para bendecirle. Síganos escuchando. Por favor, le pido que tome su libreta de notas y con un lapicero vaya tomando nota de aquellas cosas importantes que a continuación vamos a comentar en este segmento. Antes de comentar lo que estos 25 versículos nos presenta, es necesario recordar lo que en el capítulo anterior vimos. Recordemos que Gedeón
venía de la familia de la tribu de Manasés, una familia relativamente pequeña, y el perfil de este hombre, Gedeón, era un perfil de una persona sencilla. En su corazón había una pequeña semilla de fe, pero que Dios estaba dispuesto a usarla para su gloria. Así que vamos a observar qué es lo que Dios hace para darle a Gedeón la victoria sobre los madianitas. Gedeón ha reunido un gran ejército para que fueran a pelear contra los madianitas. Gedeón y su ejército ahora están acampando junto a la fuente de Jarod. Y en el verso número 1 del capítulo 7, encontramos que este ejército madianita se encontraba al norte de ellos, cerca de las montañas de Moré. Así que todo estaba listo prácticamente para la batalla. Desde el punto de vista humano, hermanos, mientras más grande es el ejército, más posibilidades hay de ganar. Este fue el caso de Gedeón. Sin embargo, la victoria de Dios no depende del número de personas y de recursos con que se cuenta. Mientras acampaban junto a la fuente, resulta ser que el verso 2 nos habla de que Dios le habla a Gedeón y le dice que ese ejército que está llevando es muy grande. Y allí también le dice la razón por la cual Dios pedía que redujera el tamaño del ejército. ¿Cuál es la razón? Dios no quería que el pueblo pensara que la victoria que iban a tener sobre Madián iba a ser el resultado de su propio esfuerzo. Así que él quería debilitarlo. Habló del ejército, para que estos supieran que la victoria que iban a experimentar viniera de Dios. Hermano, esto es sorprendente, porque tal cual como Pablo escribe en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versos 7 en adelante, él habla de ese aguijón, porque él dice en su última parte, en el verso 10, que cuando uno es débil, entonces uno es fuerte. Pablo entendía entonces lo que Gedeón tuvo que aprender en esa batalla. Hermanos, a veces Dios permite que las debilidades permanezcan en nuestras vidas para que podamos darnos cuenta de que las victorias que Él nos va a dar no es en nuestra capacidad. Entonces, regresando a la historia, Dios quiere reducir el tamaño del ejército de Gedeón para que sepan que la victoria va a ser de Él. Así que para lograr esto, en el verso 3, Dios le dice a Gedeón que dejara marcharse a casa a todo aquel que dentro de ese ejército que él había reunido tuviera miedo. El resultado es que 22,000 hombres salieron del ejército de Gedeón y solo quedaron 10,000 para pelear contra los madianitas. Gedeón, al ver eso, pues él entendió que con 10,000 hombres también podría darse la victoria. Pero Dios le habla una segunda vez y en el verso 4 él le vuelve a decir que todavía es muy grande su ejército, así que debe de seleccionar a otros de entre los 10,000 que quedaban. Así que Gedeón tenía que dejar ir a otros más. Es importante, hermanos, percatarnos que Dios no solo está tratando al ejército para que entiendan de que Él les va a dar la victoria, sino también está tratando al líder de ese ejército, porque Gedeón está teniendo una prueba de su fe. No olvidemos que a Gedeón se le ha descrito hasta ahora a un hombre que su fe es muy pequeña. Sin embargo, lo que necesitamos ver es que Gedeón sigue en obediencia al Señor. Aun cuando su ejército se va reduciendo, Gedeón está confiando en el Señor. Y él entonces nos está mostrando que el secreto de su fuerza no radicaba
en la capacidad militar, sino en la confianza y en la obediencia hacia el Señor. Verso 5, Dios le dice que Gedeón tenía que llevar a sus hombres a tomar agua y que él tenía que observar la manera en que la bebían. De allí él tenía que separar a aquellos que bebiesen el agua, llevándolo a su boca con sus manos y lamiéndola, en relación a aquellos que iban a beber agua y que se iban a arrodillar para hacerlo. Es un tanto apresurado querer interpretar este versículo más allá de lo que nos está diciendo. No había nada especial en un grupo por encima de otro por su manera de beber el agua, pero el propósito de Dios era reducir el tamaño del ejército de Gedeón de tal manera que quedara un grupo pequeño y no quedara duda alguna que había sido Dios quien les iba a dar la victoria. De los 10,000 hombres que fueron a beber agua, solamente quedaron 300. Estos fueron los que llevaron con sus manos a la boca y bebieron como perros. Así lo dice el verso 6. Y el resto que se fueron, ellos escogieron beber agua poniéndose de rodillas. Así que Dios le dice a Gedeón en el verso 7 que él salvaría a la nación con esta cantidad de hombres, 300, y que el resto debía de regresar a sus hogares. ¿Qué hace Gedeón? Hace exactamente lo que el Señor le ordenó. Y 9,700 hombres se regresan a su casa ese día. Vamos al verso 9. Acá Dios le aparece a Gedeón por la noche, ya después de que él había enviado a miles de sus hombres de vuelta a su casa, y él le dice que tenía que ir a descender como espía al campamento de los madianitas. Y allí Dios le promete a Gedeón y a ese pequeño ejército que les daría la victoria sobre sus enemigos. Pero en el verso siguiente, en el 10, hay que percatarse, hermanos, lo que Dios le dice a Gedeón, que si tenía miedo de ir a la batalla, se hiciera acompañar de su criado, que ambos tenían que bajar al campamento madianita y que tenían que escuchar lo que ellos estaban hablando. Dios, sin duda alguna, sabía del temor de Gedeón, porque al final él termina yendo al campamento enemigo. Y esto revela que no es por gusto que Dios le dice que tenía que hacer eso. Dios sabía su necesidad y su debilidad. Pero lo que podemos ahí apreciar es que Dios está ayudando a la debilidad o en la duda que Gedeón tiene. Porque al final de todo Gedeón está demostrando obediencia. Así que el verso 11 nos muestra cómo Gedeón con su siervo van al campamento enemigo. Y allí en el verso 12 describe el ejército madianita que se había unido con los amalecitas y algunos pueblos orientales y se habían asentado en ese valle. Era tan numeroso, describe, que eran o los comparan como langostas y que sus camellos eran tantos como la arena de la ribera del mar. Entonces, solo ver eso muy probablemente iba a causar un gran desánimo en Gedeón. Pero Dios le había dicho que cobrara ánimo porque después de escuchar lo que iba a apreciar, su perspectiva iba a cambiar totalmente. Así que cuando Gedeón se acerca, según lo narra el verso 13, escucha una conversación de dos soldados que le contaba que había tenido uno un sueño. Y este contaba que en su sueño veía un pan de cebada que rodaba hacia el campamento madianita, y el pan golpeó con tanta fuerza que hizo colapsar la tienda.
Mientras Gedeón escuchaba este relato, él escucha en el verso 14 la interpretación de este sueño. ¿Cuál fue? Que el amigo que había escuchado el sueño de su otro amigo, él hace una declaración. Esto, dice, no es otra cosa más sino la espada de Gedeón, y que Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Seguidamente, en el verso 15, vemos la reacción de Gedeón a adoración al Señor al escuchar estas palabras. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria sobre los madianitas, así que cuando regresa al campamento, de una vez llama a sus hombres y les dice: levántense, porque Jehová nos ha entregado el campamento de los madianitas. Hermano, esto es bien interesante porque el Señor aquí está usando el sueño del enemigo para darle ánimo a Gedeón. Y esto nos habla que Dios no tiene límites en relación a usar cualquier medio para hablarnos. Generalmente solemos observar que aquellos que son de Él son los que normalmente nos hablan. Pero incluso acá vemos cómo Dios puede usar al mismo enemigo para hablar a nuestro corazón y animarnos. Ahí les dejo ese comentario. Verso 16 nos habla que esa misma noche Gedeón dividió a sus hombres en 3 escuadrones. A cada grupo se le da trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Aquí hay que determinar que muy probablemente los cántaros tenían que haber sido cántaros de barro y que cuando se colocaron las antorchas dentro de ellos, impidieron que se viera la luz que éstas pudieran iluminar. Hay que recordar que era de noche y que un ejército de 300 hombres, cada uno con una antorcha en la mano, hubiera sido pues puesto en aviso al enemigo y ellos pues fácilmente podían alistarse para confrontarlos. Pero con las antorchas dentro de las vasijas de barro no iban a notar la llegada de estos 300 hombres. En el verso 17, Gedeón les habla a sus hombres y que estuvieran atentos, observándolo, y que hicieran exactamente lo mismo que él haría. Cuando él y los que estaban con él tocaran las trompetas, el resto debía hacer lo mismo. Y cuando sonaran sus trompetas, debían de gritar por Jehová y por Gedeón. Eso lo dice el verso 18. Los judíos tenían 3 tiempos de vigilia durante la noche. Ahora le voy a explicar por qué le estoy dando este detalle. La primera vigilia era desde la puesta del sol hasta las 10 de la noche. Estamos hablando de 6 a 10. La segunda vigilia de 10 a la medianoche. Y la última era de la medianoche hasta la salida del sol, 5:30, 5. Gedeón llegó a esa vigilia del medio, justo después del cambio de la guardia, según lo registra el verso 19. Ahí está ese detalle. Esto entonces debió haber sido justo después de la medianoche. Cuando llegaron al campamento enemigo, Gedeón toca la trompeta y quiebra la vasija que tenía en su mano. Y entonces los demás hicieron lo mismo. Y ahí pues usted y yo podemos imaginarnos la reacción del enemigo. En medio de la noche, de repente un sonido tan fuerte de 300 trompetas y luego el sonido fuerte de 300 vasijas que se están quebrando. Con ese sonido de las 300 vasijas quebradas, pueden ahora ver luces que están irradiando todo el campamento. Y luego viene el grito de 300 hombres por la espada de Jehová y de Gedeón. Verso 20. Espero haberles ilustrado este punto
porque lo que viene es extraordinario. Aquello que es audible, sonido, provocó algo en los enemigos, quienes comenzaron unos a correr de sus tiendas asustados. Y en una confusión, dice el verso 22, el uno atacaba al otro en medio de la oscuridad. Un grupo del ejército de estos madianitas salió huyendo del valle. Y aquí entra el verso 23. Los israelitas de la tribu de Neftalí, de Aser y Manasés fueron llamados a perseguir a todos esos que escaparon. Gedeón, según el verso 24, envió mensajes a Efraín pidiéndole que descendieran contra los madianitas. En respuesta a este llamado, tomaron posesión de las aguas del Jordán hasta la región de Betabara. También llegaron a capturar, dice el verso 25, a dos de los principales líderes madianitas importantes. Nos regala el nombre el verso 25, Oreb y Zeeb. Y ambos fueron ejecutados y sus cabezas fueron llevadas a Gedeón. Quiero cerrar mi comentario diciendo, hermano, que aunque Gedeón sintió miedo y en otras ocasiones él cuestionó lo que Dios estaba haciendo, él modela lo que nosotros debemos hacer cuando cuestionamos y sentimos miedo. ¿Sabe qué? Obediencia. Dios bendijo la obediencia de Gedeón y trajo grandes victorias. Y así como Gedeón, usted y yo, nosotros tendremos momentos en que vamos a sentir miedo, incertidumbre por lo que está por venir. Pero esta historia nos está desafiando a no dejar de sentir miedo, sino nos está desafiando a obedecer aún en medio del miedo, ya que si lo hacemos, Dios va a honrar a quienes obedezcan y caminen en sus mandamientos. Hay más de El Rollo del Libro por Radio Vea. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. A continuación, tomando el modelo que usted acaba de escuchar, vamos a ir a realizar nuestro bosquejo siguiendo estos 4 pasos. Así que tome su libreta de notas, su Biblia,
la cual usted va a subrayar, marcar y vaya siguiéndonos los 4 puntos que vamos a compartir con ustedes. En primera instancia, averigüemos si hay uno o varios temas a lo largo de estos 25 versículos. Después de haber leído más de 2 veces el pasaje completo, después de haber investigado y haber escuchado los comentarios y los datos que hemos compartido en el segmento anterior, concluimos, hermanos, que estos 25 versos del capítulo 7 de Jueces tienen un solo tema. No hay más que un solo tema a lo largo de estos versos. ¿Cuál es? Apúntelo, por favor. El tema de Jueces 7 es la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Victoria de Gedeón sobre los madianitas. Para comprender mejor la victoria de Gedeón sobre los madianitas, que es lo que registran los 25 versículos de Jueces 7, vamos a dividir en 4 bloques los 25 versículos. Así que vaya apuntando los siguientes bloques. Número 1, del versículo primero al versículo número 8 se encuentra el primer bloque. La victoria de Gedeón sobre los madianitas comienza, número 1, con la preparación de la batalla. Ese es el subtítulo el cual tendrá que apuntar en su libreta de notas. Del verso 1 al verso 8, la preparación para la batalla. Y allí comienza este relato de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. Seguidamente encontramos el segundo subtema. Este abarca del verso 9 hasta el versículo número 15. Y usted apunte esto. Número 2, confirmación de la victoria. Ahí usted puede ver cómo estos versos, Dios va a traer una confirmación de la victoria, que ya más adelante vamos a observar. Vamos al subbloque número 3. Este aparece del verso 16 al versículo 23. Y le vamos a titular, número 3, la estrategia y la victoria. La estrategia y la victoria. Para luego cerrar, hermanos, versos 24 y 25, el último bloque, que sería el cuarto, y lo titularemos de la siguiente manera. 4, persecución de los madianitas. Persecución de los madianitas. Entonces resumimos que la victoria de Gedeón sobre los madianitas que registra Jueces capítulo número 7 se desarrolla en 4 eventos. Número 1, la preparación para la batalla, verso 1 al verso 8. 2, la confirmación de la victoria, versos 9 al 15. 3, la estrategia y la victoria, versos 16 al 23. Y 4, la persecución de los madianitas, versos 24 y 25. Sigamos en esa secuencia de los 4 bloques que hemos armado, porque a cada uno de ellos tendremos que justificar, tenemos que cotejar que el subtítulo que le anotamos coincida con una parte del texto bíblico. Eso es bien importante. Vamos entonces al primero, la preparación para la batalla. Versos 1 al 8, busquemos
uno, dos versos, pero principalmente uno, porque el bosquejo es algo muy condensado. Y después de haber observado, encontramos que el verso 7 es el texto a marcar o a subrayar. Se los leo, tiene una relación y que nos habla mucho acerca de la preparación para la batalla. Dice, verso 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y os entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. Aquí ya había habido ese par de instrucciones anteriores. Recuérdense que Gedeón logró juntar una buena cantidad de ejércitos, pero al final de casi 30,000 hombres, solo 300 hombres fueron los que al final Dios utilizó. Y así se preparó para la batalla. Primero se fueron 22,000, de 22,000 quedaron 10,000 y de 10,000 quedaron 300. Esa fue la preparación entonces para la batalla. Vamos ahora a la justificación del bloque 2. Confirmación de la victoria. ¿Se recuerdan de que después de que ya Gedeón había determinado que con 300 hombres, según la instrucción de Dios, iba a ir a la batalla? Dios observó que su siervo tenía un poco de duda, de miedo, así que le invita a que él, en calidad de espía, vaya al campamento madianita. Más miedo le dio cuando al llegar al campamento descubre que eran como langostas y que los camellos eran muchísimos. Pero Dios le dice, escucha a estos hombres, y hay una conversación, un sueño que uno de ellos tiene y la interpretación que le da el sueño. Eso activó la fe y le quitó el miedo que tenía Gedeón para ir a la batalla con esos 300 hombres. Y aquí viene la confirmación de la victoria. El verso 14 es el verso a anotar, subrayar o marcar. Dice, y su compañero respondió y dijo, esto es la interpretación del sueño, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vaya, ahí estaba más que confirmado que el mismo enemigo tenía miedo de lo que Gedeón podía hacer, porque ya sabían quién estaba a favor de los israelitas, que en este caso era Dios. Entonces ahí se da la confirmación de la victoria. Muy bien, vamos ahora a cotejar el bloque número 3, la estrategia y la victoria. Y aquí vamos a notar que ya él retorna al campamento, le pide a su ejército que prepare, le pone trompetas, le pone cántaros y le pone antorchas. Y hay un cuarto elemento, un grito que tienen ellos que dar cuando vean que Gedeón hace algo. A medianoche pasadito, sucede entonces que Gedeón toca la trompeta, rompe el cántaro, se mira la antorcha y lanza un grito. Y de luego los demás replicaron. Y aquí el texto a marcar es el verso número 20. Dice, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las tejas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahí vemos entonces que ejecutaron la estrategia y todo eso trajo miedo y confusión al campamento enemigo y ellos mismos
empezaron a matarse. ¿Qué le parece? Y otros huyeron. Esos otros que huyeron da paso al cuarto bloque de nuestro bosquejo, la persecución de los madianitas. Y acá el texto a marcar es el verso 24. Se lo leo. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas y tomen los vados de Bet-bará y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bará y del Jordán. Y se cumplió lo que Gedeón les dijo. Antes de que lleguen en la huida los madianitas, ahí ya los están esperando. Así que entonces vemos que cada sección que hicimos con su título coincide con el texto bíblico. Eso significa que hay una gran relación entre la observación que hicimos con el texto bíblico. Para finalizar nuestro bosquejo, tenemos que sacar una conclusión. Y quiero pedirle que en el minuto que vamos a darle a continuación, usted en una pequeña frase escriba qué aprende usted de Jueces 7, de la victoria de Gedeón sobre los madianitas. ¿Qué le deja la preparación para la batalla, la confirmación de la victoria, la estrategia y la victoria y la persecución de los madianitas? En una frase muy corta, escríbala y nosotros retornamos después de este minuto. El rollo del libro. No olvide, mi hermano, que si usted nos envía su conclusión, automáticamente nosotros le estamos enviando el bosquejo con colores y bien detallado de este estudio para que usted lo tenga y pueda seguirle sacando un mayor provecho. ¿Cuál es su conclusión? Como siempre digo acá, aquí hay cantidad de conclusiones porque yo me pude haber detenido en un punto de 4 que hicimos o pude haber observado 2 puntos, etcétera, etcétera. Nuestra conclusión es pequeña, está en 4 palabras. ¿Cuál es nuestra conclusión? Dios usa lo débil. Dios usa lo débil. ¿Cuántos hombres usó Dios para derrotar a la comunidad de enemigos que habían armado los madianitas? Usó a 300 hombres. ¿Qué instrumentos usó Dios para derrotar a los madianitas? No usó ni carros de batalla, ni caballos, ni espadas, ni lanzas, ni flechas, ni nada de eso. Usó trompetas, usó cántaros, usó antorchas y el grito de las personas. Y listo. Entonces, como vemos, Dios usa lo débil. Jamás nosotros debemos menospreciar las debilidades, porque estas,
cuando se exponen a Dios, Dios termina usándolas grandemente. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Queda usted cordialmente invitado a no perderse nuestro siguiente episodio, donde estaremos estudiando Jueces capítulo número 8 y los 35 versículos que este contiene. Ojalá, pues juntos podamos una vez más acercarnos a la palabra para estudiarla. No olvide que El Rollo del Libro es un programa que no solo se transmite a través de la programación de Radio Vea 1570 AM y radiovea.org y su aplicación Radio Vea AM, sino El Rollo del Libro está también colocado en las redes sociales. Búsquelo, juntamente con están todos los demás anteriores para que usted lo vuelva a repasar. Estamos en Facebook Radio Vea Guatemala y en YouTube Radio Vea. Que Dios les bendiga. Esto fue El Rollo del Libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envía un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.